buenas, bienvenidos a Un Café con Simón. Soy Simón Macías y estamos en una casa increíble, una casa que tiene un encanto del copetín. Y tengo el placer de compartir café con Tasca Areaga. Como suelo hacer siempre, la única pregunta que me traigo preparada, que yo trabajo mucho en casa, es ¿quién es la persona que tengo?, ¿no? Suelo daros opción a que desarrolléis esa pregunta, pero esta vez me gustaría que te encasillases con 3 palabras, que utilizases 3 etiquetas para resumir toda tu esencia y que luego las fuésemos desglosando un poco o entendiéndolas. Pues yo creo que soy una persona inquieta, ¿Vale? bastante comprometida y muy disfrutón. Vale, esa última me gusta, que tiene enganche. ¿Dónde estamos? Porque esto es increíble. Estamos en una antigua iglesia del siglo XVI que, bueno, pues por diversos motivos se abandonó hasta el punto de que se quedó en ruinas. Se cayó la cubierta y se quedó totalmente en ruinas. Entonces yo la compré en estado de ruina y junto a Carlos Armendia, un arquitecto amigo mío, la restauramos durante varios años y ahora es mi casa. ¿Y hace cuánto que comienza esta aventura? Pues justo ahora en noviembre hace 5 años. Yo la compré hace 5 años, a finales de noviembre a mediados de noviembre del 16. ¿16? Sí. Vale. Del 16, entonces son 6. Bueno, hace 5 años creo que fue, o hace 6, ya he perdido la cuenta. La compré hace eso y estuvimos 3 años con una obra con la obra heavy, digamos, haciendo la cubierta, haciendo el suelo, reforzando el campanario, las bóvedas y tal. Y desde entonces hasta ahora, pues ha habido mucho trabajo en el interior. Yo ya viviendo aquí, pues sigo haciendo sobre todo cosas en el jardín, que estaba un poco más desnudo, pues ahora mismo es lo que me estoy centrando. Ahora que llega el invierno, pues un poquito menos. Sí. Pero vamos, siempre hay detalles por hacer, siempre hay cositas que mejoran dentro de la casa. Claro, cuanto más grande es el espacio, más cosas hay por hacer o más cosas se pueden meter también, ¿no? Ostras, la verdad que de diseño me parece una sobrada, ¿no? Un sitio que es súper acogedor y que tiene como diferentes espacios. La pena, la gente que esté escuchándolo en lugar de viéndolo se lo está perdiendo, pero me parece que está súper. Bueno, hay millones de fotos y de vídeos por ahí en la red para. ¿Y cómo de repente te da por comprar una iglesia en ruinas? Yo no estaba buscando una iglesia como tal, estaba buscando edificios peculiares, edificios singulares, algo. Quería hacerme una casa un poco pues, en el campo para poder disfrutar o para en algún momento poder explotar para alquileres o eventos o cualquier cosa, y no quería un caserío al uso o una casa al uso. Quería algo especial y buscaba casas torre o buscaba pues, cosas un poco que se salieran de la casa como tal. Yo antes de vivir aquí también vivía en un pabellón industrial, que vivía en un loft. Yo llevo muchos años que no vivo en una casa como tal. Entonces estaba buscando sitios especiales. Y un día encontré por internet un anuncio el anuncio decía que se vendía un terreno con una edificación en ruinas. Vale. Entonces llegué al terreno y la edificación en ruinas que había era la iglesia. ¿Y cómo es el hecho de montar? O sea, yo pues he escuchado testimonios de gente que se monta su casa, ¿no? Con su, pues como has comentado tú, ¿no? Pues con su arquitecto, tal y cual. Pero claro, esto al final es un proyecto que para empezar de entrada no es al uso. Uh-huh. Y por mucho que seas, digamos, manitas o tal, ¿cómo te apañas para ir montando todo? O sea, ¿lo haces tú todo? Sí, bueno, también con ayuda, ¿no? Y hay ciertas cosas como temas de fontanería, electricidad y cosas un poco así, que no las hago yo, que siempre contrato a profesionales porque, ahí sí que puedes meter la pata y liarla, ¿no? Pero en cuanto a hacer muebles o la tarima de fuera, la cama de fuera o algunas incluso lámparas que hago yo mismo, mesas que hago yo mismo, pues es un poco prueba y error, es mi forma de trabajar. O sea, que eres una persona también como muy curiosa y que le gusta probar, ¿no? Disfrutona igual, la palabra disfrutona también igual en ese sentido. Sí, bueno, disfrutón va más en el que cuando hago algo así disfruto mucho. Vale. No lo hago para disfrutar, lo hago tal, pero cuando lo hago durante el proceso disfruto haciéndolo. Vale. Yo creo que en este sentido sería más inquieto. Vale, claro, sí. Porque veo algo y sobre todo inquieto o ansioso
muchas de las cosas que hago es, por ejemplo, he aprendido a arreglar ciertas cosas, pues arreglar la caldera, ¿por qué? Porque se estropea y no puedo esperar 2 días a que tal. Entonces, pues la desmonto y miro si puedo solucionarlo yo. Y muchas veces sí puedes solucionarlo tú, porque es una cosa que es evidente que se ha soltado una pieza, el otro día se soltó un motor que movía, que era una cosa muy sencilla, pues bajé, abrí, lo conecté. Sí, y lo que a hice. priori igual creemos que no somos capaces, pero, Eso seguro. pero al final la barrera es que no pasamos a intentarlo, ¿no? Eso es. Tampoco hay que intentar, ¿no? Si se te rompe la lavadora, tampoco la abras del todo, ¿no? Pero en mi caso se me rompió la lavadora y leí en internet a ver qué podía ser y era un contrapeso, fue pedir el contrapeso, ponerlo, fueron 10 minutos de trabajo y tener la lavadora perfecta, ¿no? Entonces en ese sentido sí que creo que la gente debería animarse un poquito más antes de llamar a cualquier, pues investigar, ¿no? Miras en internet un poquito y si ves que es algo sencillo lo haces, si ves que se te va de madre, pues ya llamas a un Claro, sí. profesional. Pero el mero hecho de por lo menos poner un poco de iniciativa, Eso es. ¿no? De predisposición al cambio y no simplemente delegar todo lo que parece que a priori escapa de nuestra mano. Y el proyecto, o sea, es como que tiene mucho eco en diferentes, bueno, pues he visto en diferentes medios, las redes sociales también, diferentes marcas o organizaciones, ¿no? que han hecho eco de la historia. ¿Cómo ha llegado esto de repente a tener tanta difusión, por así decirlo? La historia fue cuando terminamos el proyecto, apareció en un blog de diseño, en Diario Design, y de ahí me llamaron, ya la primera llamada fue de Duel, de una revista americana, que les gustaba mucho el proyecto y estaba sin terminar el proyecto, todavía había cosas que no se habían terminado, pero yo como iba subiendo todo el proceso a redes sociales y Carlos, el arquitecto también y tal, entonces ya según me mudé, ya estaba con una entrevista para una revista internacional. O sea, antes de tener el proyecto, digamos, acabado, ya no estaba acabado de todo. Eso es, ya estaba cogiendo marcha, ¿no? Entonces ahí pues sale en un medio, luego sale en otro y se va haciendo bola, ¿no? Es un poco pues lo típico se dice de algo viral, pero ha ido un poco más allá de las redes. Simplemente pues a la gente le ha gustado, sí que pues bueno, se mencionó como uno de los mejores proyectos de 2019 en Arquilovers. Duel, la revista esta americana, lo consideró una de las 10 mejores reformas del mundo en 2019, es que a nivel mundial. Vamos, a eso es a lo que voy, a que una cosa es que algo se haga viral, sí, como pues en el mundo, por ejemplo, en el mundo camper, cuando sí, alguien apaña la furgoneta, es sí, una gozada, porque al final, lo que has dicho tú, ¿no? Aprendes total a hacer cosas que a priori creías que no eras capaz de hacer, y viendo cómo lo hacen otros y otras, pues bueno, le vas pillando el truco, pero joder, una cosa es ser inquieto y otra cosa es meterte en un gori tan diferente a lo común. Por eso lo del tema de las etiquetas, ¿no? Y, joder, que se haga mundialmente, que tenga ese... Sí, ese yo en ningún momento me esperaba esa repercusión. O sea, al final, en mi anterior casa sí que apareció en algún blog, en algún sitio, era un sitio bonito. Yo cuando hice esto, bueno, pues a alguien le gustará, digo yo, pero jamás me imaginé que iba a dar tantas vueltas, que se iba a hablar tanto y sobre todo... Pues que no es que hable cualquiera, cuando ya están hablando de revistas especializadas o medios especializados. Sí, gente de técnica, diseño, ¿no? Eso es gente, pues ahí es cuando más ilusión te hace, que evidentemente hace ilusión que todo el mundo hable bien de ti, ¿no? Pero cuando la gente que habla bien encima es gente especializada y que está muy acostumbrada a ver este tipo de proyectos, pues entonces ya sí que, no sé, te sientes más orgulloso, ¿no? O sea, del trabajo realizado. entonces se puede decir que el punto de partida de crear este proyecto es simplemente un proyecto personal, ¿no? Sí, o sea, es decir, 100%. yo quiero irme a vivir a una casa como a mí me gusta, ¿no? Sí. O sea, o a un singular, un sitio especial. A un sitio especial porque así lo quiero yo. Pero claro, el hecho de que también vaya cogiendo repercusión y esa parte que no está en tu mano, ¿no? Porque al final lo que estaba en tu mano era coger este sitio. Eso es, pero lo que no está en tu mano es el hecho de cómo cómo lo acoge la gente y el desarrollo que va a tener esa repercusión, ¿no? Esa repercusión mediática. ¿Ha influido luego a la hora de tú poner, digamos, más cuidado en las historias? Sí. O sea, en las historias me refiero en todas las reformas que has ido haciendo. Pero totalmente, al final, y de todo se aprende, ¿no? Y cuando ves algo que a la gente le gusta, y luego las críticas, porque al final este tipo de proyectos tan mediáticos también son muy criticados. Claro. Y a mí me flipan las críticas, porque al final te dice, joder, pues esos cuadros ahí están mal porque no se ven. Y dices, bueno, lo estudio, hay muchas veces que tiene sentido, otras veces que no tiene sentido. Y de eso se aprende un huevo. Cuando la gente te pone a parir, digamos, dices, coño, que he hecho mal. Y como más se aprende es de los errores. Si tú haces algo mal y te dicen que lo has hecho mal, aprendes. Y te dicen, lo has hecho bien, está muy bien.
pues ahí te quedas, ¿no? Y por supuesto, a raíz de que esto ha aparecido en tantos sitios, pues tienes más cuidado y pones esto y lo intentas mimar más. De hecho, pues he ido cambiando mucho mobiliario, porque al principio la decoración inicial venía de mi anterior casa, que era un sitio industrial, no tenía nada que ver con esto. Pero yo reciclé todos los muebles porque eran muebles buenos, entonces pues, con el tiempo esos muebles los he ido poniendo en otro sitio, los estoy guardando en un almacén y he ido poniendo muebles más acordes a este espacio. Y eso todo es precisamente por eso, porque empiezas a tener un poco más cuidado. Sí, a ver, que está claro que a priori el hecho de cambiarte de localización no quiere decir que lo anterior no te valga para esta, ¿no? O sea, tú lo estás apañando todo, digamos, a tu gusto y estás viendo que ese gusto tuyo lo comparte mucha otra gente y que tiene un desarrollo. Claro. ¿no? Y dentro de las zonas que tiene la casa, ¿cuál es la que más, digamos, comedura de cabeza te ha traído? ¿Y cuál es con la que te quedas? La que más comedura de cabeza me ha traído y me sigue trayendo tengo una pequeña habitación que está encima del ábside que no tiene acceso. Antes solo se podía acceder con un slackline que tenía. Y vas haciendo equilibrio para llegar directamente, pero al final el slackline se lo quité porque visualmente me molestaba mucho, era una raya aquí en medio de la cubierta que me gusta cómo está, y luego que a pesar de que iba con arneses, doble seguridad y tal, pues siempre hay un peligro, ¿no? Que haya un accidente, entonces decidí quitarlo. Y ahora mismo tengo una habitación ahí arriba a la que no se puede acceder. Y estoy pensando, pues tengo varias ideas, como con hacer un rocódromo, hacer un elevador, hacer ciertas cosas para acceder, que es un espacio muy pequeñito, pero es un espacio bastante curioso porque está justo encima del ábside y tiene un velux que te da vista a todo el valle, digamos. Y eso es lo que, sin duda alguna, más dolores de cabeza me está dando del espacio. Lo que más dolores de cabeza me ha dado del proyecto es la burocracia. Eso te iba a preguntar, porque eso sin duda. Una cosa es, ya a priori choca, ¿no? El hecho de, joder, es una iglesia, por mucho que esté en ruinas, es una iglesia. Que una iglesia esté funcional, vale, hasta ahí todo correcto, ¿no? La gente entra, va y se va. Pero otra cosa es poder vivir en ella, o sea, hacerla habitable. Porque al final es un espacio diáfano, es un espacio muy amplio, no hay puertas. ¿Cómo se gestiona todo eso? O sea, bueno, eso es pensar. Burocráticamente es un lío. Porque al final tienes que pelearte con cultura, tienes que pelearte con. Bueno, pelearte. Tienes que gestionar cosas con cultura, gestionar cosas con el obispado, gestionar cosas con el ayuntamiento. En ese sentido, el ayuntamiento era el primer interesado en que el proyecto saliera adelante. Entonces no me han puesto palos en las ruedas. De hecho, he tenido que hacer todo como cualquiera, licencias, tal, que no me han regalado nada, digamos, pero sí que ha habido un apoyo desde el ayuntamiento, que me han facilitado, oye, pues esto ha ido tal, y ya antes de que yo la comprara, ya el ayuntamiento había hecho una solicitud para el cambio de uso. Entonces yo cuando la compro, ya tiene una solicitud de cambio de uso a vivienda. Y dentro de las normas del ayuntamiento ya aparece como una vivienda. Entonces eso facilita mucho. Si no hubiera estado hecho ese trámite hecho, hubiera sido aún más complicado. Claro. Pero bueno, para que te hagas una idea, a día de hoy, que al principio ya estoy dudando si fue hace 5 o 6 años, estoy ahora terminando los últimos papeles para que en el registro conste como vivienda, porque ya el ayuntamiento es vivienda, yo estoy empadronado aquí, ya está toda la licencia, viene el arquitecto, todo, pero ahora hay que hacer un cambio en el registro, entonces hay que ir al notario, cambiar las escrituras y tal. Y ahora mismo estoy con ese proceso que me falta el certificado energético, que es algo que yo no había tenido en cuenta, pero al final el certificado energético para mí no me soluciona nada. Y me lo dijeron, en la notaría falta el certificado energético y ya hemos pedido eso, nos falta el papel de gobierno con el certificado energético y con eso ya por fin espero que se terminaría todo el proceso. Vale. Y tiene un componente, digamos, artístico de origen, o sea, de base, como has comentado, es un proyecto tuyo, ¿no? Sí, o sea, yo me he montado mi casa, pero ¿tiene algún componente artístico? Todo lo que has ido creando, pues en tu anterior vivienda, en esta, ¿tienes alguna relación con el...? Yo y cualquier creativo, ¿no? Al final, sí que es cierto, cuando diseñas un espacio, el espacio tiene que ser útil, eso es lo primero. Pero también tiene que ser un sitio especial, también tiene que ser un sitio que inspire. Y eso, pues para mí sí que tiene un componente artístico muy importante. Como tal, esto, una obra de arte, pues hay gente que me lo ha preguntado. ¿Qué es? ¿Una casa o una obra de arte? Lo primero es una casa. Sí, a nivel funcional es un sitio donde vivo. Es una casa, tiene la cocina, tiene el sofá, yo duermo aquí todas las noches,
tomo aquí Sí. el café todos los días. Entonces es un sitio muy funcional. Pero sí que es cierto que hay un componente artístico, que sí que hay unas ideas, un desarrollo, pero yo creo que no es una cosa de este edificio o de este proyecto, sino en general. Cualquier interiorista o arquitecto tiene Sí, que que verlo tú- desde un punto artístico, Eso aparte es. de funcional. Sí, que para tú que de sea base al especial. final, tú de base al final estás plasmando parte de tu esencia, o sea, de esa parte creativa tuya en aquello que haces. Sí. ¿No? Sí, lo que sí que considero de este proyecto, en mi caso, es que es una cosa muy personal. Es una cosa que ha salido muy de mí, en el sentido de que los muebles los he elegido yo uno a uno, los cuadros son de, o los he pintado yo, las fotos las he hecho yo, o son artistas que son amigos míos, no conocidos, amigos. Hay muebles que eran de mi tatarabuela, muebles que eran de mi familia de toda la vida, muebles que he hecho yo con mis manos y luego piezas de diseño. Piezas que son pues especiales, estas sillas son de los años 50, y cada piecita no es, bueno, voy al catálogo, elijo Sí, este me gusta, 45. este también. No, lleva un proceso y de hecho se va cambiando, porque cuando introduzco una pieza dentro de casa, uno es, porque sí, esta es bonita, la compro. No, es una cosa, cada cosita que meto la busco, lo pienso mucho, porque quiero que si hay un cambio sea una cosa muy especial. Vale, vale. O sea, sí, yo es que lo que sí que veo es que son como diferentes zonas Ujú. que pueden evocar diferentes momentos del día, ¿no? Diferentes modos de Sí. estar en el día, pero, o sea, que por separado tienen sentido, ¿no? Pues Sí. este sitio para tomar el café con el ventanal, con las vistas, la habitación que has Sí. comentado, ¿no? La zona de la cocina y tal, pero que luego todas empastan. Entonces, por mucho que un elemento, como puede ser esta silla, quede para este encuadre súper bien, Ujú. tiene que mantener una concordancia. O sea, tú Sí. también te tienes que saber adaptar también a Sí. todo lo que te pide Sí, el espacio. el espacio. Sí, de hecho, cuando muchas veces me preguntan cuál es tu sitio favorito, bueno, tengo mis spots, ¿no? Que me gustan, pero lo que me gusta es el conjunto. Es cómo está todo junto, no es este sitio o esa esquina o esa tal, no, es el conjunto. Y eso es muy importante porque, como te he dicho al principio, cuando llegué con los muebles de mi anterior decoración, que eran Sí. muebles de un loft industrial en el que precisamente lo que se buscaba era chocar mucho con el edificio, que llamaban mucho la atención con el contexto industrial, cuando las metí aquí me di cuenta de que competían Claro, con el espacio. te condicionaban también. Claro, entonces compiten. Estás viendo una pieza que está compitiendo con la iglesia. Entonces lo que he tenido que modificar, y lo que modifiqué, fueron muebles que, a pesar de que sean muy especiales, convivan con la iglesia, Sí. no compitan. Que no sea miras y dices, el mueble y detrás está la bóveda. No, tiene que ser algo que el conjunto... Armonía, ¿no? Eso es. Buscar la armonía. Y eso es súper, súper importante. Por eso siempre digo que para mí lo más importante del proyecto es el conjunto. De cómo está todo empacado. Vale, y una vez que ya tienes, digamos, este proyecto, ¿no? La casa ya la tienes, estás viviendo y tal y cual, ves que tiene su desarrollo a nivel mediático, como hemos comentado, o diferente gente se interesa por el proyecto y demás. ¿A futuro tienes pensado alguna... ¿Para este espacio? o para este espacio o para... No, para siguientes sí. De hecho, tengo ya un par de proyectos. Estoy con una casa que ya estoy con la obra en el monte, una cabaña de montaña que solo se puede acceder por 4x4, un sitio bastante peculiar. Hay otra iglesia que es un proyecto que llevo ya unos años trabajando en él, que esperemos que salga cuanto antes. Entonces yo tengo ya muchas ideas. Aquí en casa sí que hay algún detallito, algún mueble, alguna lámpara que quiero ir cambiando, pero en principio ya la veo ya bastante completa. Bastante, sí. Así se podría quedar perfectamente. Yo creo que ya los espacios están súper definidos, las vías de cada sitio están súper definidas. Sí que se puede cambiar algún detalle. Sí, pero igual ahora ya el empezar a hacer pequeños cambios igual te rompe esa... Sí, no, pero evidentemente si me meto a hacer ese cambio está muy pesado. Ahora, mira, una cosa que acabo de hacer esta semana es el equipo de sonido. Pues el equipo de sonido para escuchar música. Pues lo estoy mejorando. Entonces eso al final ya empiezas a buscar más la experiencia que el lugar. Entonces, bueno, ya está todo ok. Pues ahora que voy a hacer el equipo de música, que tenía un buen equipo de música, vamos a mejorarlo. Vale, Entonces, sí, o sea, ir implementando pequeñas mejoras, respetando esa... Y en el sentido, pues por ejemplo, la cocina. Pues la cocina pues está bien, pero sí que estoy ahora con un proyecto de cambiar los frentes, poner algo un poquito más especial, en el sentido para que a la hora de cocinar pues estés más cómodo. Que visualmente igual no se aprecia mucho la diferencia, pues no.
pero a la hora de utilizarla sí que pueden mejorar. Vale, entonces, volviendo un poco al inicio, dentro de esas 3 etiquetas que has utilizado, la etiqueta comprometida puede ser, yo puedo interpretarla, o bueno, la interpreto de manera que tú te has comprometido con, bueno, has iniciado este proyecto y ahora mismo, hasta no tenerlo, digamos, finalizado del todo, ¿no? Una vez que lo has iniciado, no acabas, o sea, perseveras. Claro. Con... Sí, totalmente. Al final a mí se me mete en la cabeza hacer algo y me comprometo. Tanto a nivel personal, si quedo con alguien para cenar a las 9, voy a las 9 a cenar con esa persona. Y si tengo un proyecto tanto personal como puede ser este trabajo, el siguiente tal, pues yo soy muy comprometido en el sentido de que si me pongo lo hago. Y hago todo lo que tenga que hacer para terminarlo. ¿Y de dónde viene esa, digamos, esa singularidad? O sea, el hecho de que no es casualidad, como comentamos, el hecho de que estés viviendo en este sitio y que previamente hayas estado en una vivienda también diferente a lo común, por así decirlo, que habría que redefinir qué es eso común, ¿no? Eso es. O sea, pero obviando, ¿no? esa parte políticamente correcta, ¿de dónde viene esta inquietud? Bueno, yo creo que la vida te lleva a esto, ¿no? Desde tus amistades de pequeño hasta tu familia. Yo vengo de un entorno familiar muy peculiar. Mis padres, bueno, eran hippies. Yo nací en Venezuela, no nací aquí, luego ya volvimos. Mi familia era una familia la más común. Entonces, al final, yo dentro del cole era el bicho raro. En vez de jugar a fútbol, patinaba. En vez de escuchar la música escuchaba otra. Y eso te hace juntarte con gente que son, pues eso, un poco outsiders como tú, y eso se va haciendo bola. Si tú desde los 10 años, en vez de ir a entrenar a fútbol, vas al skatepark y estás patinando con tu gente, con los mayores, y en el skatepark, pues el que patina toca la guitarra en un grupo de punk rock, el otro hace tal, el otro va a estudiar Bellas Artes, el otro va tal, pues eso se va haciendo bola. Y como a mí eso me ha tocado desde muy pequeñito, pues vas pensando de una manera diferente, como un poco fuera de outside the box, ¿no? Eso, sí, o sea, completamente de acuerdo con ello. Simplemente era por el... O sea, yo sé que hay mucha gente que al final esto le choca a nivel visual, le puede estar chocando, pero hay otra gente que cogerá y dirá, o sea, pero ¿cómo? No entiendo, o sea, no es urbanita, no, está en un sitio fuera de la ciudad y aparte, una iglesia, qué necesidad, ¿no? Entonces, a toda esa gente que igual, o sea, yo en sí soy profe y al final pues lidio también con esos estereotipos. Y ves cómo hay críos y crías que compran los cánones que se les venden desde casa, desde la tele, desde los medios de comunicación, desde también otros profesores, ¿no? Porque al final no dejamos de ser referentes, ¿no? O sea, al final es una influencia, influencers, ¿no? De verdad. No es un poco de redes sociales, lo que hemos dicho, ¿no? O sea, buscar inspirar algo, ¿no? ¿Qué le dirías a toda esa gente que se siente diferente pero se ata a los cánones o a las etiquetas que impone digamos, la sociedad? No, pues que no se ate, que se deje llevar, ¿no? A ver, en la vida tienes que dejar llevar con los pies en la tierra. Tampoco, no, es que ahora mismo solo quiero ser artista y solo voy a pintar. Ya, amigo, pero es que no pintas bien. Entonces, piensa un poco cuáles son tus capacidades, pero hoy en día yo creo que es mucho más fácil, además, fíjate, porque es más fácil llegar a gente diferente que está lejos de ti. Antes, bueno, no sé, vivías en un pueblo, y en el pueblo éramos pocos. Entonces, si ya de pocos somos una minoría, pues era muy complicado, pero hoy en día es mucho más fácil. Y en ese sentido, haz lo que te dé la gana en la vida. Mientras no molestes al de al lado, haz lo que salga a los cojones. Claro, antes sí que es cierto que no había esta exposición mediática, no había redes sociales, no había tal y cual. Entonces, si en un vínculo pequeño tú aparte no encajas con ese canon que predomina en ese vínculo, digamos que estás como un poco aparte y no tienes herramientas comunicativas o de relación como para llegar a otra gente. Pero ahora mismo está todo muy a mano, ¿no? Y si a ti te gusta el arte contemporáneo japonés, pues accedes a él. O hay un grupo de Facebook que Eso es, antes antes pues necesitabas ir a la librería, comprar el libro, encargarlo, no sé qué, era mucho más complicado en ese sentido. Y eso da alas, ¿no? El hecho de que a ti te interese algo, te puedes especializar, quedándote en tu casa, pues facilita mucho las cosas para los frikis, un poco para la gente pues que hemos sido un poco los bichos raros del cole y tal.
Me gusta mucho cuando sigo tu contenido en redes sociales, me gustan mogollón las partes de do it yourself, ¿no? Las Sí. partes de donde enseñas las piezas, y luego también me gusta cómo enfocas más allá de este proyecto, o sea, me refiero a Tascareaga. Sí que es cierto que vive en este sitio, pero Tascareaga al final como Sí. persona es una persona al igual que cualquier otra. Me encanta cómo enfocas otras facetas tuyas, ¿no? Esa parte skater, Sí. esa parte, pues bueno, que se ve, pues que a nivel musical te mola. No sé si tienes alguna otra así escondida o otra que... No, es en general lo que te decía, lo de disfrutón, ¿no? La vida está para disfrutarla. Entonces, todo lo que haces o todo lo que hago lo intento disfrutar. Y me gusta el buen vino, y me gusta el buen comer, y me gusta el viajar, y me gusta el tal. Entonces, la historia es que yo intento disfrutar mucho del día a día, de cualquier día. Tanto sea haciendo un mueble, como yéndome a patinar, o yéndome a comer, o estando dando un paseo, o cualquier cosa. Esa es un poco la historia, y eso es lo que intento mostrar, ¿no? En redes sociales. ¿No? Me dice, ¿cómo vives? Bueno, vivo como puedo, ¿no? Y trabajo mucho, pues trabajo muchas horas. Luego hay que, obviamente, como consumidor de contenido, también hay que saber interpretar Totalmente. que tú, al igual que yo, al igual que cualquier persona que nos esté viendo, elige Lo que muestras, por supuesto, porque no voy a mostrar cuando llevo 8 horas programando delante del ordenador, que pasa muchas veces, Claro. porque eso, ¿a qué cojones le interesa? Claro, y gracias a esas 8 horas... Efectivamente, entonces yo todo eso luego lo convierto en disfrutar. Entonces a mí lo que me gusta es disfrutar, y comparto momentos que disfruto. Me gustaría, mogollón, hacer una cosa, no sé si te parece bien. Al principio de la charla te has definido en 3 palabras, ¿no? Has cogido tu esencia y la has limitado a 3 palabras. Me gustaría contrastar esa, digamos, opinión que tienes tú de ti, ¿no? Esas 3 cajitas que has elegido para describirte, con las que te puede poner cualquier otra persona. Entonces, no sé si te parece bien llamar a alguien o, bueno, o mandar un mensaje a Sí, yo alguien creo que cercano con a las ti. horas que son, porque había pensado en un amigo, pero estará trabajando, estará en el entrenador, le puedo preguntar y a ver qué me responde. Vale, sí, cuando tengas noticias. Si quieres seguimos hablando y ahora cuando... Perfecto, perfecto. A ver si contesta y podemos ver, ¿no? A ver si conecta con las que tú has dicho o si son totalmente opuestas, que puede ser, ¿no? Puede ser. Eso es. Dentro de esa parte de inspirar, ¿no? Me gustaría saber en quién te has inspirado tú en las diferentes facetas, no me refiero Sí. única y exclusivamente a este, Sí, al proyecto. a este proyecto, sino en las diferentes facetas, pues en la parte de skater, en la parte Sí. musical, en la parte más disfrutona, en la parte más creativa. Me gustaría saber Pues eso es una pregunta que me hicieron hace tiempo y yo me inspiro en la gente cercana. No busco la inspiración pues en el skate. A mí no me inspira, bueno, que también te inspira un poco, pero no me inspiraba Bob Burkist, que me gusta. A mí me inspiraba la gente con la que patinaba en el día a día. Bueno, Cascarilla, Alex, mis amigos. Y esos me inspiran muchísimo más, muchísimo más que un gran skater. En cuanto al diseño, lo mismo. Afortunadamente, como llevo muchos años trabajando en el sector creativo, digamos, pues me he cruzado con gente muy buena. Y me inspira mucho más esa gente a lo que me puede inspirar un arquitecto con 100 premios o un artista que expone en todos lados. Pues me inspira más un artista que pinta conmigo, que podemos estar juntos pintando o que le puedo ver pintando, a un gran sí, o que conoces un poco más igual esa trayectoria a nivel... Conoces más o confluyes más con la persona que hay detrás de ese personaje, ¿no? Me refiero. O sea, romper un poco con esa titulitis de... Sí, de que yo soy el puto amo, tal. Bueno, yo soy el artista, que es un buen artista, pero que es amigo mío. Y es respetable y tal y cual, Claro, ¿no? O sea, esa y gente que él mediáticamente... él me cuenta cómo hace las cosas, cómo tal, y te sientas y hablas con él, y eso inspira muchísimo más, para mí, que un superproyecto que ha hecho, que es precioso y tal, pero a mí me inspira más. Yo busco la inspiración en la gente cercana, en las cosas un poco más cotidianas, en el día a día, tal. Eso me inspira mucho más que digamos, los grandes famosos de la creatividad. Sí, que es lícito, ¿no? O sea, al final el hecho de que... Y luego aparte es mucho más fácil, porque la gente que tiene mediáticamente tiene bombo, pues bueno, pues son al final los primeros que te van a aparecer en Google, ¿no? Si haces la búsqueda, pero al final, haciendo lo mismo o inspirándote en los mismos, vas a conseguir lo que han conseguido el 95% de la gente, ¿no? Siempre yendo un pelín más
Más Sí, allá... y que bueno, probablemente no, casi seguro, uno de estos genios le conoces en persona y serán la polla, porque al final la gente que ha llegado tan alto no es casualidad, es gente muy trabajadora, muy inteligente, muy tal. Pero a mí personalmente me inspira más una conversación con un amigo después de comer o después de trabajar que leer un libro sobre alguien, la biografía de alguien. Vale, o sea, entonces lo tuyo también es como conectar, ¿no? Total, no, es total. Al final, tú le transmites unas cosas, él te transmite otras cosas y eso se genera esa conversación en la que todo suma, todo suma, todo suma. Entonces, pues bueno, igual la manera en la que habéis resuelto cómo colocar una silla se podría haber resuelto de una manera mejor, pero a mí me inspira más. Es mi manera. Eso es. Claro, o sea, es otra de... Mira, dentro de las diferentes charlas que he ido teniendo con diferente gente, ha salido un patrón, casualmente, que es el tema de replantearse el éxito. Uh-huh. Porque al final sí que es cierto que tú, y más ahora, ¿no? En este momento en el que estamos, en la era digital, la información y tal y cual, en el momento en el que te expones, estás abierto a ser objeto de críticas positivas o negativas, y al final tienes una repercusión, pero esa repercusión la tienes en base a un éxito que ha determinado alguien, Sí. ¿no? Un camino ya marcado. ¿Por qué crees que el tuyo o el mío, porque yo considero que son diferentes al camino establecido, Sí. ¿por qué consideras tú que te has salido de esa vía? No sé, es lo que te decía antes. Yo creo que al final el camino se hace andando y llegas después de todas las experiencias que te han pasado a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces, cuando tú a lo largo de tu vida has recibido unos inputs que son distintos a los del resto, tu definición de éxito también es distinta a la del resto. Evidentemente, hay una definición común del éxito. Vivimos en una sociedad capitalista, digamos, y el éxito muchas veces está dirigido pues, al dinero, al tal. Pero yo, en cierto modo, también te ves, ¿no? Pues, oye, cuanto más ganes, pues me va mejor. Pero creo que el éxito se puede medir de otra manera, que es cómo estás viviendo tú la vida, cómo estás disfrutando. ¿Por qué digo esto? Porque yo conozco mucha gente que empresarialmente es la polla, ha ganado mucho dinero, pero se tira trabajando 16 horas al día. No conoce a su familia, no tal. Y para mí el éxito no va por ahí. El éxito va más en disfrutar, que es lo que hablábamos antes, el día a día haciendo cualquier cosa. Y da igual que sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Cuando hay que trabajar, que estoy comprometido, se trabaja, pero en cuanto te puedes salir de eso, te das un paseo por el monte, te vas tal. Y para mí eso es tener éxito. Sí, que más es más y mejor es mejor. Y muchas veces confundimos cantidad con calidad o con disfrute, ¿no? De eso mismo. Creo que te ha llegado, he visto ahí que salía, no sé si te habrá contestado. Sí, no ha sido no se ha explayado mucho, pero me ha dicho las 3 palabras. Dice creativo, generoso y ecuánime. Creativo, bueno, la creativa. Sí. Parece que... Sí, a ver, sí que es cierto que esto es algo desde fuera, ¿no? Cómo me puede ver alguien desde fuera y yo lo estoy viendo como lo veo desde dentro. Claro. Yo no me podría definir a mí mismo como generoso. Sería una cosa un poco, ¿no? complicada. Sí, ¿no? Yo soy generoso. Sí, yo, esa falsa humildad, sí, ¿no? Entonces, bueno, pues... ¿Y por qué crees que ha dicho ecuánime? Pues no tengo ni idea, no sé. No le voy a dar muchas vueltas. No, a mí al final lo que me gusta es el ver cómo me veo yo y el replantearme, hacer reset. Sí, y replantearme. Sí, pero es algo que entiendo perfectamente, pero así, tan en directo en el momento, está claro. pues son cosas que hay que procesar, ¿no? Y pensar un poco, que en realidad me gusta, me parece que la persona que me lo ha dicho me quiere bien, entonces... Sí, sabes de dónde, o sea, sabes de quién viene y la relevancia que tiene. Eso es, una persona que me conoce mucho, que hemos pasado muchas cosas juntos y bueno, pues tengo muy en cuenta lo que me ha dicho. Qué guay. Oye, pues me gustaría dar por finalizada esta charla, este ratico que hemos compartido, agradeciendo ante todo tu predisposición, la invitación, las facilidades que nos has puesto y bueno, dejando claro un poco también, ¿no?, a la gente que pueda estar consumiendo este contenido, que hay vida más allá de lo estándar, sí, hay vida más allá de lo establecido y que siempre es buen momento para dar ese primer paso y empezar a hacer Sí, no, pues eso.
Tampoco es dar el paso, no, yo soy ingeniero, soy consultor y mañana me hago artista. No, pues, pues vas dando pasitos, ¿no? Tampoco Sí. es cuestión de cambiar tu vida de la noche a la mañana. Relativizar, o sea, una cosa es Eso querer es. el cambio y otra cosa es que ese cambio sea posible Total. de un momento a otro, ¿no? Porque aunque a priori, más aún en esta época en la que vivimos, todo es inmediato, todo es muy pomposo, muy grande, muy bonito, muy tal, pero no se consigue de un momento a Eso otro, ¿no? O es, sea, no, totalmente. Todo lleva un proceso. moverse un poco en los grises. Oye, pues te quería agradecer muchísimo este rato y que estoy seguro de que compartiremos algún Sí, otro más algún y otro que más. estaremos Sí, pendientes en de lo que contacto. vas subiendo Claro. con los diferentes Muy bien. proyectos. Muchas Muchísimas gracias. gracias.